Bueno, tenemos un invitado especial y el invitado es Leonardo Ruiz, analista en temas migratorios. Platiquemos un momentito, señor Ruiz, bienvenido a TN23, sobre lo que está pasando en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Pues sí, vemos cómo continúan este tema tan importante de la migración en la frontera de Estados Unidos, en los pasos que ya conocemos de siempre, como es el Río Grande o el Río Bravo, como lo llaman acá, y en las otras zonas que siempre tenemos este tipo de problemas de los incrementos de este gran grupo migratorio que siempre se une con otra gran cantidad de todos los países que pasan por toda Centroamérica, y que Guatemala se ha convertido en uno de los grandes lugares de paso por las facilidades que hay y por todas las circunstancias que se suceden allá. Ahí vemos nosotros entonces como este incremento y estas dramáticas imágenes de la gente pidiendo ayuda en el río, pues que este año y lo que ha sido el año pasado, por primera vez en 20 años se ha incrementado el número de muertos en un 188%, que se han encontrado esta gran cantidad de personas fallecidas tratando de cruzar la frontera entre los Estados Unidos y México. Y esto obviamente pues dispara todas las alarmas, porque en estos últimos años ya se habla de una migración masiva, como si fuese una gran guerra que se está teniendo bajo estas circunstancias tan graves como es esta migración masiva que no hace más de 20 años que no sucedía en estos niveles tan altos. Leonardo Ruiz, ¿por qué considera que hay una anomia del Estado mexicano, o sea, una ausencia de la presencia de seguridad a lo largo de la frontera sur? Si bien hay seguridad, pero no es suficiente, ¿será por la gran cantidad de migrantes o será que el Estado simplemente dijo, bueno, ya no sabemos qué hacer y que pasen todos? ¿Cómo analiza usted la situación? Perdón mi pregunta, digamos, tan cruda, pero es la realidad que se vive, ¿no? Totalmente. Mire, acuérdate que no olvidemos que estamos hablando de más de 3.185 kilómetros que existen en la frontera de los Estados Unidos. Ahí, en esos 3.185 kilómetros, hay zonas urbanas, zonas totalmente inhóspitas, como por ejemplo los desiertos de Sonora y Chihuahua, desde la parte del río del Colorado hasta la parte de Baja California, pasando por toda esta cantidad de zonas que ya conocemos. Es un área bastante complicada. El número, como tú bien lo mencionas, de gente que está pasando por toda esta cantidad de regiones sobrepasa los límites de lo que los recursos que se pueden implementar a nivel de recursos humanos, recursos hospitalarios, recursos de los aspectos migratorios, sobrepasan incluso lo de los dos países. Ninguno de los dos países de esta frontera, como es México y Estados Unidos, logran cubrir toda el área en su totalidad y logran manejar tanta gente que se va. Ahorita estaba leyendo casualmente un reporte de este famoso instituto, una ONG de Estados Unidos, que es el Instituto de Políticas Migratorias de Estados Unidos, donde ellos incluso estaban mencionando los cambios tan fuertes que se están dando incluso dentro de la misma estructura migratoria de Estados Unidos, porque, por ejemplo, tenían desde hace ya muchos años un sistema automatizado totalmente obsoleto, y que hoy en día, gracias a toda esta presión, sobre todo a partir de la época de la pandemia, han tenido que por fin implementar sistemas que sean mucho más expeditos, automatizados, mucho más eficientes. Estaba leyendo ese informe que me llamó mucho la atención en esta región, porque este era otro grave problema, pues que la gente, todas estas políticas que se emiten. Acuérdense que, por ejemplo, en Guatemala surgen 200,000 jóvenes cada año que salen a buscar trabajo, que salen a empezar a tratar de generar ingresos, y Guatemala no tiene la capacidad de absorber toda esta cantidad de jóvenes. ¿Qué hacen muchos? Pues simplemente migran. Por eso también hemos visto que el ingreso de la cantidad de dinero que están enviando todos los migrantes guatemaltecos a Guatemala cada año se incrementa. Pasamos de 10 millones de dólares en el año 2021 a 15, a 18 en el 2022,
y ya estamos en el 2023 sobrepasando esa cifra. O sea, eso nos da una idea de la gran cantidad. No se sabe exactamente cuántos guatemaltecos ahorita existen en Estados Unidos viviendo legalmente, pero incluso hay algunas estadísticas que hablan de 4 millones. ¿Por qué? Bueno, porque la gente logra allá conseguir parte de ese famoso sueño americano. Ahora, ¿qué pasa? Ese sueño no es para todo el mundo. Ahí vemos como muchos se quedan en el camino, lamentablemente, con esta trágica cifra del incremento de 188% de la cantidad de personas que han fallecido. Y eso vemos, bueno, que lamentablemente mucha gente se queda en el equipo. Pero en esta nueva política que ha implementado el gobierno de Biden, dando permisos de trabajo temporales a guatemaltecos, que muchos se han beneficiado. Recuerdo cuando estaba ya en la parte de migración de Guatemala, como habían bastante grupo de gente, y cuando les preguntaban me decían que, no, que ya nos dieron permiso para poder trabajar 3 meses, 6 meses, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Entonces ese sueño americano, esa idea siempre va a estar ahí vigente, latente. Señor Leonardo Ruiz, estamos escuchando atentamente lo que está diciendo y es impresionante esto que está diciendo. Por favor, su análisis breve a lo que le voy a preguntar. Mire, ¿cómo analiza usted esta situación? Guatemala, para hablar de nuestro país, ¿no es cierto? 200,000 jóvenes se gradúan de nivel medio cada año. Guatemala solo genera 12,000 plazas de trabajo. Quiere decir que hay una gran cantidad de jóvenes, 188,000 jóvenes sin empleo. Bueno, Guatemala se está quedando sin mano de obra en algunos de los municipios de la frontera con México, San Marcos, Quichehue, Huetenango, etcétera, sin mano de obra. No hay jóvenes, varones ahí, solo mujeres. Y Estados Unidos, por otra parte, tiene necesidad de la mano de obra latina. ¿Cómo analiza esa situación y qué puede pasar a la vuelta de la esquina en unos 5 años? Sí, mira, es un tema para discutirlo, para analizarlo, sobre qué tipo de políticas públicas se van a diseñar. Recientemente se unieron 2 ONG en Estados Unidos y en Guatemala precisamente para hacer un análisis de esta situación migratoria y para tratar de definir en un documento qué tipo de políticas públicas se tienen que establecer. Estados Unidos siempre colabora a través de USAID, de una gran cantidad de fondos que ponen en Guatemala para ayudar a las políticas públicas, pero mira lo que sucede. A veces esa cantidad de fondos no van orientados exactamente a tratar de ayudar lo que ellos buscan. Como tú dices ahorita, ¿cómo es posible que tanto estos jóvenes se vayan a Estados Unidos cuando queda mucha necesidad de mano de obra? ¿Qué sucede? Acuérdense que no solamente este factor del trabajo, está el factor de la violencia, está el factor de la persecución, está el factor de la especialización del tipo de trabajo que se requiere, que a lo mejor el tipo de mano de obra que se requiere en Estados Unidos es diferente al tipo de mano de obra que se requiere en esta zona fronteriza entre México y Guatemala. Entonces, todo eso son un conjunto de factores que hacen mucho más complejo el análisis de esta situación, y que por eso el diseño de políticas públicas debe estar muy bien establecido para tratar de buscar mecanismos que permitan darle oportunidad a estos 180,000 jóvenes que quedan en el aire cada año. Bueno, muchas gracias, señor Leonardo Ruiz. Quisiéramos hablar toda la tarde, pero se nos va el tiempo, se agota aquí en televisión muy rápido y en todos lados. No. Muchas gracias, saludos. Gracias, saludos. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa. Por favor, continúe con nosotros, pero antes le voy a contar unos datos. Vean ustedes aquí en la pantalla, tengo unos datos, y es que la migración irregular es un problema serio que aqueja a varios países de América Latina, como lo decía el señor Ruiz. A medida que aumenta la vigilancia y multiplican los rehenes, pues esto es complicado, porque no solamente los narcotraficantes, sino los mismos coyotes a veces son parte de retener a las personas. Vean lo que les voy a decir. Aquí está en la pantalla, los riesgos de la migración irregular. Es un hacinamiento en camiones en primera instancia, ¿no? Y que ahí ya hemos dado a conocer aquí que han fallecido cientos de personas de esa manera. Luego, el riesgo de morir ahogado al cruzar los ríos. El Río Grande, estábamos hablando ahorita del Río Bravo, y es complicadísimo ser víctimas de abuso y explotación sexual. Eso es lo más común entre las mujeres y también entre los menores de edad. Y la delincuencia común, miren, sumado a eso la extorsión que hacen los mismos
amigos que los llevan, que le están pidiendo ayuda a la familia, porque todos saben que tienen familiares en Estados Unidos que ya ganan en dólares, ¿no? Entonces empiezan a extorsionarlos en el camino. Es un riesgo realmente bastante grande, bastante alto, así que no es recomendable la migración irregular. Lamentablemente, en nuestras condiciones de país, a veces es lo único que queda, esforzarse por salir de esta situación y llegar a los Estados Unidos de América.